Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Los saludo nuevamente. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunos problemas de optimización en varias variables, utilizando tanto el criterio de la segunda derivada como también enfrentando un problema que tiene condiciones o restricciones, ¿ya? Para aquello utilizaremos el método de multiplicadores de Lagrange. Recordemos que el teorema que tenemos para el test de la segunda derivada, ¿no es cierto?, habla de una matriz hessiana, que es la matriz de derivadas de segundo orden, ¿no es cierto? Específicamente aquí está el determinante de aquello, que es la derivada de segundo orden en X por la derivada de segundo orden en Y menos la derivada con respecto a X e Y posteriormente en el punto todo esto, ¿no es cierto? Y esta expresión al cuadrado. Cuando nosotros evaluamos si esto nos da positivo, entonces debemos mirar la segunda derivada con respecto a X y si ella da positiva también, es mínimo. Por el contrario, si el determinante nos da positivo y la segunda derivada en X evaluada en el punto nos da negativo, tenemos un máximo. Y finalmente, el otro caso es que directamente este determinante, esta expresión que está acá arriba de la matriz hessiana, nos da negativo, entonces tenemos un punto de silla. Analicemos la siguiente función, ¿no es cierto? Tenemos una función ya que mezcla ahí polinomio con exponencial, entonces tenemos esa función f de x, y por elevado a x menos 1. Y entonces para resolver, primero voy a multiplicar el y a cada uno de los términos y ahora recordemos que para encontrar el o los puntos críticos derivamos parcialmente con respecto a x e igualamos a 0, derivamos con respecto a y igualamos a 0. Y ahí tenemos nuestro sistemita. Veamos el o los puntos críticos. Si derivo con respecto a x, esto nos queda y por e elevado a x, ¿verdad? Sí, porque no, el otro no tiene x. Y esto igual 0. Después derivo con respecto a y ahí nos queda solamente e elevado a x y acá tengo también y menos 1 igual 0. Ahí tenemos nuestras dos ecuaciones. De la ecuación 1, que tenemos de la ecuación 1, que y por e elevado a x es 0. Pero esta expresión, e elevado a x, siempre es distinto de 0. Esta expresión. Por lo tanto, lo único que me queda es que y es 0. De la ecuación 2, e elevado a x menos 1 es 0. Entonces, e elevado a x es 1. La pregunta es, ¿qué x hace que la exponencial sea 1? Y la respuesta es cuando x es 0. E elevado a 0 es 1. Entonces, aquí tenemos nuestro punto crítico, solo 1. El punto crítico es de coordenada 0,0. Ahora bien, vamos a obtener las segundas derivadas de esta expresión, de esta función. La voy a hacer aquí al lado. Las derivadas de segundo orden en otra hoja. En otra hoja mejor. Ok, entonces voy a tomar aquí. Y bueno, aquí tenemos estas primeras derivadas. No olvidemos que eran f sub x era y e elevado a x y f sub y era e elevado a x menos 1. Voy a derivar de nuevo con respecto a x y bueno, me queda el y porque es constante, pero está multiplicando. E elevado a x es lo mismo y la derivada de x, que es 1, no la anotamos. F y y, es decir, voy a derivar esto con respecto a y. Como no hay y, esa derivada vale 0. Y f x y, que es derivar esta expresión ahora con respecto a y, la derivada de y es 1 y L elevado a x se queda. O sea, solamente me queda E elevado a x. ¿Ya? Bien. Entonces ahora vamos a evaluar la matriz
hessiana, ¿no es cierto? O el determinante específicamente en 0, 0, que es esta expresión, y por e elevado a x por 0 menos e elevado a x al cuadrado. Pero recuerden que esto, a ver, para ser consistente, esto está primero en cualquier punto y ahora la voy a evaluar en 0, 0. Ese 0 de ahí es porque esa derivada es constante. Y ahora la x y la y valen 0, entonces esto es 0 por e elevado a 0 por 0 menos e elevado a 0 a la 2. Toda esta expresión obviamente se anula, e elevado a 0 es 1, al cuadrado sigue siendo 1, pero aquí hay un menos, entonces el hessiano en 0, 0 me da menos 1. ¿Cuál es la conclusión ahí, no es cierto? Que esto es menor que 0, por lo tanto, en el punto crítico, en nuestro caso el 0, 0, eh, es punto de silla para las funciones. Si este valor hubiese sido positivo, entonces tendríamos que haber analizado si era máximo o mínimo, pero no lo fue. Ok, vamos a ver un segundo ejemplo, también con funciones de este tipo, que esto, bueno, aquí como hay x, eh, como aquí hay x y también acá x que se están multiplicando, nos va a aparecer la regla del producto. Veamos, f de x, y lo voy a multiplicar, me va a quedar así, ¿verdad? Más y cuadrado por e elevado a la menos x. Lo que digo es que aquí esto tiene x y esto también tiene x. Entonces, cuando derivo con respecto a x, la derivada igual me va a quedar como un poquito extensa, pero ahí tengo que tener cuidado y cuando derivo con respecto a y, eso va a ser un poquito más fácil. Entonces, determinamos el o los puntos críticos. Derivo con respecto a x, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, e elevado a la menos x por menos 1, porque ese es su derivado. Entonces, al ser menos 1, aquí nos va a quedar negativo. ¿Ok? Y después, acá también hay x. Esa y es constante, entonces nos queda menos y cuadrado e elevado a la menos x, igual 0. ¿Ok? Cuando derivo con respecto a y, ahí nos queda solamente 2y Euler a la menos x, igual 0. De esta ecuación, esta es la ecuación 1 y la 2. Recuerda que estamos buscando el o los puntos críticos. Yo puedo factorizar por Euler a la x y me queda 2x menos x cuadrado menos y cuadrado igual 0, ¿no es cierto? Y Euler a la menos x, perdón. Entonces, acá abajo también tenemos Euler a la menos x por 2y. Recuerda que estas expresiones jamás se anulan. Entonces, las únicas posibilidades es que lo que está dentro de los paréntesis sean ceros. Entonces, voy a trabajar con 2x menos x cuadrado menos y cuadrado igual 0. Y de acá tengo que 2y igual 0. Ujú. Obviamente, de aquí sacamos que y es 0. Si lo reemplazamos acá, esto nos va a quedar 2x menos x cuadrado igual 0. Que esto es lo mismo que x cuadrado 2x. Muevo las 2x para allá, buscando números, recuerden. X factor de x menos 2. Entonces, aquí el x es 0 o el x es 2. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos críticos, aquí no es 1, son 2. Cuando la x vale 0, cuando el x vale 2. ¿Y cuál es su coordenada en y? 0. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a calcular las derivadas de segundo orden para evaluar el 0, 0 y el 2,0 y ver si son máximo, mínimo o sí. Voy a duplicar esta hojita para tomar esas derivadas que están ahí arriba.
Ahí tengo derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y. Entonces, necesito hacer la segunda con respecto a X y la segunda con respecto a Y para ver qué me queda. ¿Ok? Entonces, no hay que olvidar que esta era f sub x y esta era f sub y. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo busco fxx, la voy a anotar aquí abajito, eh, f y fxy. ¿De acuerdo? El FI es fácil, ¿no es cierto? Porque solamente es esta expresión derivarla por y me queda dos veces Euler a la menos x. Cuando derivo con respecto a x, la verdad es que igual sale un término extenso porque tengo que derivar toda esa expresión con respecto a x. Y en dos de esas partes hay producto. Entonces va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es 2x, por este derivado me va a aparecer un menos. De ahí voy con esto, la derivada del primero, por el segundo sin derivar, menos, más, perdón, el primero sin derivar, como aquí había un menos, por el segundo derivado, y me va a quedar finalmente más, porque de aquí también sale un menos, x cuadrado por y elevado a la menos x, y esta última, cuando derivo, me queda más, y cuadrado por Euler a la menos x. Ok, ¿qué ocurre aquí? Ahí podemos juntar eso, ¿no es cierto? Y nada más, solo eso. Entonces, fxx me queda 2 Euler a la menos x, menos 4 veces x por Euler a la menos x, más x cuadrado Euler a la menos x, más y cuadrado Euler a la menos x. Y fxy, que significa derivar esto con respecto a y, afortunadamente solo eso tiene y la derivada es menos 2y, Euler a la menos x. Para comprobar que está bien, derivo esto con respecto a x y me da efectivamente 2y Euler a la menos x y la derivada de menos x es menos 1. Entonces coincide. Ahora finalmente podemos aplicar eh, la hessiana, ¿no es cierto? Para 0, 0 y ver qué pasa. A ver. Voy a hacerlo en esta misma hoja porque para poder mirar las derivadas ahí. Entonces, evalúo esto en 0, 0. Si te das cuenta, aquí estos Euler van quedando como 1 porque va quedando Euler a la 0. Aquí, como el I vale 0, esa expresión se va. Entonces nos queda 2. Esta también se va y es... No, sí, esta también se va porque el X es 0 y el X es 0. Entonces solamente nos queda 2. Lo que estoy diciendo es que es 2 por Euler elevado a 0, menos 4 por 0, Euler a la 0, más 0 cuadrado por Euler elevado a 0, más 0 por Euler elevado a 0. Por eso es que todas esas se van y solo me queda 2, que es mayor que 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando me da el h mayor que 0? Mirar fxx en... Aquí me faltó algo, perdón. Esto es fxx en 0, 0 es 2. Lo multiplico por fii en 0, 0, que va a ser 2 también, porque Euler a la 0 va a ser 1, menos esto al cuadrado. Como aquí hay un i y el i vale 0, esto me queda 0 al cuadrado. Y finalmente esto es 4, que es mayor que 0, lo mismo que habíamos dicho antes, pero era otro valor, disculpen, mayor que 0 y fxx en 0, 0 era 2. Eso sí era 2. Como este también es mayor que 0 y el 4 es mayor que 0, por lo tanto, este punto, el 0, 0, es, ¿qué cosa? Mínimo, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Aquí. Cuando esto es mayor que 0,
perdón, cuando esto es mayor que 0 y eso también es mayor que 0, es un min. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy acá y concluyo que 0, 0 es mínimo para f. ¿De acuerdo? Me falta el 2,0, que voy a duplicar esa hojita y solamente voy a cambiar aquí el análisis del otro punto, porque las derivadas que están ahí las necesito observar para buscar el signo. Entonces, ¿cuál era el otro punto? El 2,0. 2,0. Entonces, aquí el x vale 2 y los y valen 0. Entonces, solo este término se va a hacer 0 por el i y todos los demás van a quedar. Me va a quedar 2 por Euler elevado a menos 2, menos 4 por 2, Euler a la menos 2, más 2 por 2, 4, Euler a la menos 2. Eh, todo esto por, ¿no es cierto? FII, que nos va a dar 2 por Euler a la menos 2, menos esto evaluado en 2,0, pero como el i vale 0, esta expresión es 0, igual que antes. Y aquí nos queda 4, 5, 6, 6 menos 8, menos 2, y 2 de acá son menos 4 veces Euler a la menos 2, ¿verdad? Y eso es negativo. Por lo tanto, el punto 2,0 es punto de silla para la f, para la función. ¿De acuerdo? Bien, finalmente quiero compartir este ejercicio que es un problema de multiplicadores de Lagrange. ¿Y por qué es distinto a lo que habíamos hecho antes? Porque siempre nosotros estábamos buscando los extremos de una función, como hasta aquí. Pero adicionalmente a eso, nosotros queremos que esta función esté bajo esta restricción. X cuadrado más y cuadrado igual 5. Para resolver estos problemas, uno lo que hace es que el gradiente de la función es igual a lambda veces el gradiente de la restricción. Hay varias formas de escribirlo. A veces lo escriben como una función L, donde ponen la función f más lambda veces la otra función. Todo eso es correcto, se puede escribir de más de una forma. Entonces, ¿qué es el gradiente? Es la derivada. Derivo con respecto a x esto. Nos queda 2x. Derivo con respecto a y esto. Menos 2y. Y acá ponemos lambda, como dice ahí, lambda. ¿Y qué hago ahora? Lo mismo que hice recién, derivar con respecto a x y a y, pero ahora en la función g. ¿De acuerdo? Cuando derivo con respecto a x aquí, bueno, también es 2x. Cuando derivo con respecto a y es 2y positivo. ¿Y quién va acá abajo? La restricción. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos ahora? 1, 2, 3. Bien, ¿qué hacemos a continuación? Por ejemplo, de la primera ecuación, de 1, tenemos que 2x menos 2x lambda igual 0, factorizo por 2x, me queda 1 menos lambda igual 0. Eso significa que el x es 0 o lambda vale 1. De la ecuación 2, que tenemos de la ecuación 2, menos 2y igual a 2y lambda. Entonces esto es 2y lambda más 2y igual 0. Hacemos lo mismo que hicimos recién. 2y, factor de lambda más 1. Nos queda que 2y es 0 o lambda más 1 es 0. Y es 0, ¿verdad? O lambda vale menos 1. ¿Ok?
Y finalmente reemplazamos estas condiciones que encontramos, que el x era 0 y que el y era 0, en la tercera ecuación. Si x vale 0 y lo reemplazo en la ecuación 3, me da que y cuadrado es igual a 5, ¿verdad? Eso significa que y es más menos raíz de 5. Por otro lado, si i igual 0, que fue la segunda condición que encontré, lo reemplazo en 3, me da que x cuadrado es igual a 5, es decir, que x es más y menos raíz de 5. Por tanto, ¿cuántos puntos críticos encontré? 4, porque tengo los puntos críticos que el x vale raíz de 5, el x vale menos raíz de 5. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Están los otros de acá que dicen que la y vale raíz de 5 o la y vale menos raíz de 5. ¿Y quiénes son las otras componentes? 0, ¿no es cierto? Que era lo que x0 nos dio origen a eso e igual 0 a aquello. Tenemos 4 puntos críticos. Ahora bien, uno dice, ¿cómo hago ahora? La verdad es que no es difícil porque lo único que nos falta por hacer es evaluar estos 4 puntos críticos en la función original. El más grande será máximo, el más pequeño será mínimo. ¿Ya? Entonces, nos falta solo ese paso que es evaluar en la función original, o sea, acá fxy, que era, recuerden, 5 más x cuadrado menos y cuadrado. Tengo que evaluarlo en raíz de 5 con 0, en menos raíz de 5 con 0, también en 0 con raíz de 5 y en 0 con menos raíz de 5. Ok, la x vale raíz de 5 y el y vale 0. Entonces el y se va y nos queda raíz de 5 al cuadrado, va a ser 5 más 5, 10. Menos raíz de 5, lo mismo, lo elevamos al cuadrado, da 5 más 5, 10 y el y vale 0. Cuando voy con las x0 y evalúo en raíz de 5, esto me da 5, pero aquí es 5 menos 5, o sea, 0. Y lo mismo para menos raíz de 5. Nos va a dar el x es 0, ¿no es cierto? 5 menos raíz de 5 al cuadrado va a ser 5, 0. Entonces, ¿qué ocurre? Nos quedaron dos valores, ¿no es cierto? Dos mínimos y dos máximos. Estos dos son máximos para f y estos son mínimos para f. ¿Quiénes son los máximos y los mínimos? Los puntos que están acá. No el 10 y el 0, eso es solamente para comparar. Son máximos para f, estos son mínimos para f, considerando la restricción. ¿No es cierto? Que la restricción que me dieron. ¿Cuál era la restricción que me dieron? La función g, que para nosotros era x cuadrado más y cuadrado igual 5. Considerando la restricción dada. Muy bien. Muchas gracias.